todos estos interrogantes y ese planteamiento que hemos hecho hoy en el programa, también nuestra directora del programa La Noche y de NTN 24, Claudia Gurizati, se los transmitió al anfitrión de esta cumbre, al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, quien recibió a nuestra directora en el Palacio de las Garzas, en la sede presidencial. Allí hablaron durante unos cuantos minutos a propósito de lo que representa esta cumbre en términos políticos y todos los hechos que la han rodeado. Yo le invito a que escuchemos esta entrevista y analicemos las respuestas que nos dio el actual presidente de Panamá. Hola, ¿qué tal, queridos televidentes de NTN 24, Canal de las Américas y Noticias RCN de Colombia? Estamos en el Palacio de las Garzas, el Palacio Presidencial de Ciudad de Panamá, de la República de Panamá, y nos atiende en este momento en su despacho el señor presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Señor presidente, gracias por abrirnos la puerta de su despacho gracias a los medios Claudia. de comunicación, a estos dos canales. Gracias a ti por la oportunidad. Bueno, usted es el anfitrión de una cumbre que realmente es muy particular. Se cumplen 20 años desde la primera vez que fue celebrada la Cumbre de las Américas y en esta ocasión ha sido invitado a un país que no había participado, es Cuba. Y realmente toda la atención está enfocada, por supuesto, en esto. ¿Cuáles fueron los motivos para invitar a Cuba, pese a que no es democrático? Es una cumbre diferente por diferentes motivos. Primero es que sea una cumbre con un Papa de América, el Papa Francisco, que envía un mensaje a través de su secretario de Estado. Primera cumbre que tiene un foro de rectores de 400 universidades. Primera cumbre donde la sociedad civil, a través de las redes sociales, tiene su propio foro y que están jugando un papel muy importante en rendición de cuentas, honestidad, transparencia. Y primera cumbre que participa Cuba. ¿Por qué? Porque sin duda alguna en Cartagena, la sexta cumbre, hubo un mandato claro en los países. Y cuando nosotros ganamos las elecciones de inmediato, invitamos a Cuba porque sentíamos que poníamos en riesgo el éxito de la misma cumbre si se excluía a Cuba. El continente de las Américas es uno solo. Aunque hay diferencias políticas, ideológicas, hay que buscar que la política se enfoque en los problemas que afectan a los ciudadanos, respetar los sistemas políticos, defender los derechos humanos, la libertad de expresión, pero siempre buscar que toda la energía y la autoridad que tenemos los jefes de Estado la enfoquemos en temas puntuales, seguridad, salud, educación. Claro, y es posible hacer eso con un continente tan convulsionado precisamente en esos temas que usted mencionaba. Yo hablo del indicador que tenemos los ciudadanos, que son las ONG, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, porque pues los indicadores de derechos humanos no son como los económicos que salen todos los días en el periódico. Y hay un grave deterioro. Human Rights Watch acaba de decirse, en la Cumbre de las Américas no se toca formalmente el tema de los derechos humanos y de las libertades. Podemos decir que está en riesgo la credibilidad del ciudadano de todo el hemisferio. Pero la forma de tocarlo es dialogando, hablando, debatiendo, buscando la verdad, no excluyendo. Solo sentarse ya es un gran paso. Vemos el tema de Colombia. ¿Quién pensó que en Colombia iba a haber un diálogo con la FARC? Y ahora prácticamente el presidente Santos y Colombia está apostando a la paz, aceptando un diálogo con un grupo que violó todas las leyes de Colombia, pero que se ha sentido que en ese diálogo está el bienestar de todo el pueblo colombiano. Entonces, yo veo ese enfoque, que hay que sentarse a hablar. Si se trata de la prosperidad y del bienestar de los ciudadanos, entonces, ¿por qué no hablar? Por eso creo que es un paso positivo de los invitados. Puede haber prosperidad con equidad, que finalmente, digamos que es el gran tema que convoca a todos los presidentes del hemisferio para hablar precisamente de esos temas y con el apoyo de todos los aportes que va a haber de estos 4 foros paralelos que usted nos acaba de explicar. Pero puede existir, no importa el sistema político, es decir, no importa si no es democrático y puede ser un gobierno autoritario, ¿se puede hablar de ese tema? Prosperidad con equidad es definir las metas de Estado que los países del continente tenemos que trazarnos y cumplir. Cobertura de educación secundaria al 100% de la población, cobertura de salud pública con equidad a toda la población, acceso a sanidad básica, acceso al agua potable, acceso a la vivienda, la lucha contra la inseguridad. Entonces, sin duda alguna, sí puede haber prosperidad con equidad, respetando los sistemas políticos, pero el avance que hay es hacia el diálogo, hacia la defensa de los derechos humanos, hacia la conservación de instituciones democráticas. Los sistemas políticos son producto de crisis anteriores que se dieron, que fueron superadas en muchos países. Ahora nos toca seguir avanzando, consolidar la democracia y respetar los países que sus sistemas políticos están enviando mensajes de querer acercarse al mundo. Tenemos una pregunta que surge después de que ustedes hacen el anuncio de la invitación a Cuba y se genera obviamente el debate frente a eso, viene el anuncio de la Casa Blanca de Estados Unidos, del presidente Barack Obama, de que va a cambiar una política exterior que venía siendo restrictiva, que venía siendo del bloqueo económico, que venía siendo como ese estilo de policía del mundo frente a Cuba, y la va a volver más de diálogo, de acercamiento y el proceso para restituir las relaciones diplomáticas.
tuvo que ver en algo acelerar la invitación que los países de América Latina le hacen a Cuba y como esa presión para que Cuba esté en la Cumbre de las Américas para acelerar ese proceso de Washington que ya venía? Fueron esfuerzos separados. O sea, la iniciativa de Panamá de invitar a Cuba fue una posición soberana, independiente de nuestro país. Fueron esfuerzos separados, pero sin duda alguna la cumbre le puso una fecha y por eso se está trabajando con pasos acelerados para llegar a acuerdos importantes. En la cumbre sí siento que la invitación a Cuba y tener a Panamá un país que juega un papel de diálogo, de consenso, de unidad, sin duda fue una contribución muy importante. Pero al final los temas bilaterales son temas de los países. Sí. Estados Unidos, Cuba, Estados Unidos, Venezuela, esta cumbre es de toda América. Pero creo que el escenario que se ha montado jugando una diplomacia que va de la mano de nuestra posición geográfica de un país de unión, ha sido algo positivo para un resultado que todos esperamos. Claro, pero ¿cómo hubiera sido el ambiente si no hubiera habido acercamiento? Es decir, el encuentro de un mandatario de Estados Unidos con un mandatario de un régimen dictatorial como el cubano hubiera sido muy incómodo, ¿no? Siento que el presidente Obama tomó la decisión correcta, le dio un enfoque humano al tema, un enfoque de acercamiento, un cambio en la política. Yo siento que el tema del embargo es un tema que afecta a todo un pueblo, no un sistema político, no un gobierno. Entonces, yo creo que hay que enfocar ya una política más humanitaria. Es como el tema de migración. La migración tiene causas políticas, económicas, sociales, de seguridad, pero el tema de migración hay que verlo en un enfoque humanitario. Son familias enteras, son seres humanos. O sea, cuando uno habla de seres humanos, no puede diferenciarse si la tragedia es en base a un sistema político o el otro, sino que es un ser humano que hay que atender. Entonces, en esa parte yo sí siento que sí es muy factible hacerlo. Ya. La única reunión bilateral confirmada de Barack Obama es la que va a tener con usted, con el presidente de Panamá. En esa reunión, ¿cuáles van a ser los temas concretos que van a tocar? La cooperación de seguridad. Panamá aspira a ser un aliado no solo en la parte bilateral, sino regional, porque en el tema de la lucha contra las drogas, a veces el éxito de un país puede ser el fracaso del otro. Panamá está siendo muy exitoso en su lucha contra el crimen organizado, contra el tráfico de drogas. Ese es un tema puntual. El tema de la ampliación del canal, el tema de la conectividad aérea es muy importante. En la ampliación del canal, exactamente, ¿qué se habla con Estados Unidos? Bueno, sin duda alguna, la ampliación del canal va de la mano de la ampliación de los puertos en la costa este de Estados Unidos, porque nosotros tenemos que coordinar mucho que los barcos que pueden pasar por el canal también son barcos que van todos a la costa este de Estados Unidos. El respaldo, por el tamaño gigante ya los barcos que van a pasar. El tema de la conectividad aérea. Panamá, nuestro sistema logístico, Panamá avanza expandiendo sus puertos, sus aeropuertos, su canal, pero es importante una buena coordinación con todos los países para intercambiar información, para que nuestro sistema financiero y logístico nunca sea usado por el crimen organizado. Eso es bien un tema puntual. El tema de educación, tenemos casi más de 600 profesores panameños estudiando en Estados Unidos. El tema de energía es un tema muy importante. Son muchos temas que se van a tocar. Y también, sin duda alguna, el tema de la lucha contra el terrorismo. Para nosotros somos el único país que ya se sumó a esa coalición contra el terrorismo, pero es inaceptable en un país casi 95% cristiano como es Panamá, permitir que a los cristianos pierdan la vida solo por su fe. Entonces, ese tipo de intolerancia nosotros no la compartimos y hemos tomado una decisión firme de respaldar a todos los países que están luchando contra esos grupos terroristas. ¿Y usted va a pedir también que otros países de América Latina se sumen, digamos, a esa coalición internacional contra el Estado Islámico, contra ISIS, que está generando esta tragedia? No es el tema específico de la cumbre, pero sin duda alguna siento que todos tenemos que luchar contra el terrorismo. ¿Qué vamos a esperar? Que nos toque las puertas de nuestros países esta intolerancia, que el día de mañana tenga que ser un ciudadano de nuestros países que por ser cristiano en un país pierda la vida para entonces reaccionar. No está bien, tenemos que ser solidarios todos. Presidente Varela, ¿le ha pedido Barack Obama y Raúl Castro algún tipo de facilitación para una reunión de ellos? Nosotros estamos preparados para todo. La logística, la seguridad, el protocolo de la Cumbre de las Américas está lista para todo tipo de reunión que se quiera dar, todo tipo de diálogo, encuentro, y creo que hay suficientes espacios sociales en la inauguración, en las cenas, en los almuerzos, en los momentos bilaterales que van a permitir ese intercambio entre los presidentes. ¿Cómo va a ser ese encuentro? Porque no nos ayuda contándole o adelantándole a los televidentes de las Américas, de NTN 24 y de RCN de Colombia, ¿cómo va a ser el encuentro de ellos dos? Eso lo decían los países, pero en una cumbre todos estamos muy cerca. Los jefes de Estado tienen que esperar para pasar a un auditorio, los jefes de Estado comparten un escenario, los jefes de Estado comparten una cena, los jefes de Estado comparten un almuerzo. En una cumbre, aparte de la parte formal de la cumbre, de los encuentros bilaterales que se arreglan, aparte de las plenarias, de los discursos, los jefes de Estado, está la parte humana, la parte social. Al final somos seres humanos, la parte de las relaciones personales. Y creo que el escenario de un país como Panamá y un pueblo sano como el nuestro, un pueblo abierto, un pueblo que se va bien con todo el mundo,
creo que se presta para esos acercamientos y esperamos grandes logros de esta ¿Y cómo cumbre. va a ser esa foto, ese encuentro? También hay una foto, están todos juntos. Hay una foto, están pero todos. la de ellos dos, hay va a haber, inclusive, va a hay haber dos la de ellos fotos donde dos, están los jefes o los juntos. tres. Una foto casual que es en la Torre Sí. Panamá la Vieja, la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Sí. ciudad que fue fundada en 1519, donde se inició la conquista del sur. Para que el pirata Morgan acabó. Sí, así mismo es. Salvajemente. Y la foto oficial. O sea que va a haber muchos momentos para que los jefes de Estado puedan compartir. ¿Y reunión de ellos dos va a haber o no? Eso le toca confirmarlos a los países. Esas son las agendas bilaterales. Los países somos anfitriones, somos respetuosos y facilitadores de las agendas bilaterales que cada mandatario establezca. Quiero preguntarle por un tema que ha sido tocado mucho en las noticias en Colombia y es la asesoría que está dando el gobierno colombiano en el tema de la seguridad de la cumbre, de esta 7ª Cumbre de las Américas. Exactamente cuál es esa asesoría, porque se oyeron algunas voces que decía que Fuerza Pública de Colombia se estaba haciendo cargo de la seguridad de la cumbre. Exactamente, para aclararlo cómo es. Eso no es correcto. Colombia y Panamá son dos países hermanos. La cooperación de la Policía de Colombia con Panamá es una cooperación muy fluida. El 100% de la operación está a cargo de panameños y panameñas que han preparado esto, pero sin duda alguna, en su momento de una visita que hice a Colombia, el general Palomino conversó conmigo la experiencia de la Cumbre de Cartagena y nos envió al general Salamanca, que es amigo de nosotros, para que nos acompañara y nos presentara cómo fue la Cumbre de Cartagena, sus resultados, las cosas cómo se planificaron y ese aporte del general Salamanca a través del general Palomino ha sido positivo. Pero no es correcto decir de que, y por el contrario, la Policía Colombiana ha sido muy respetuosa en eso. O sea, no hay hombres de la policía colombianos acá. No, los que vengan con el presidente Santos. Okay. Pero Pero si no hay es la seguridad general de la cumbre. No, la cumbre, el 100% de la responsabilidad de esta cumbre, tanto en la parte de protocolo, logística, seguridad, está en manos de los estamentos de seguridad de Panamá y del gobierno de la República de Panamá. Pero como en todo, nosotros somos un país que coopera y que recibe cooperación y estamos abiertos a eso. Presidente Juan Carlos Varela, usted al comienzo de la entrevista hablaba de que han sido ustedes muy generosos, lo digo yo, pero lo interpreto, en permitir que alrededor de esta 7ª Cumbre de las Américas y por el impacto que tiene de todas maneras estos cambios en la cumbre, pues vengan también otras cumbres o contracumbres, foros contra foros, y está realmente la agenda muy llena para alcanzar a cubrirlos. Pero mire, hay cosas también muy concretas, son representantes de la sociedad civil que están elevando la voz en temas muy concretos. Entonces yo le explico, por ejemplo, le cuento lo de la carta de los más de 20 exmandatarios de la región que quieren entregarle a usted y que quieren entregarle pues a los mandatarios que vienen a la cumbre para ver si de alguna manera hay una petición formal para la liberación, por ejemplo, de los considerados presos políticos en Venezuela, como el alcalde Ledesma, como Leopoldo López, las esposas de ellos están acá. ¿Hasta qué punto eso sí se puede elevar dentro de la... el escenario que hay en Panamá, y esto es un ambiente de diálogo, de consenso. Yo creo que todo ese tipo de situaciones hasta para mí son positivas, porque permiten debatirlas, que se escuchen todas las partes, que se busquen acercamientos. O sea, para mí el tema de Venezuela es un tema que tiene que ir, la solución es por la vía del diálogo. El futuro de Venezuela está en manos de los venezolanos, de su gobierno, de su posición, de su empresa privada, de su sindicato, de su Estado. Entonces, la salida es el diálogo y la salida es por la vía democrática, a través de elecciones democráticas. Entonces, en esa parte yo creo que si este encuentro sirve para bajar las tensiones, porque pueden buscar acercamientos, es positivo. ¿Pero usted apoya esa petición de esos exmandatarios que se liberen a esos detenidos políticos en Venezuela? Ellos están en todo su derecho de presentar sus inquietudes. Yo he conversado el tema con el presidente Maduro, he conversado el tema con el vicepresidente de Venezuela. ¿Qué dicen ellos? ¿Están dispuestos a ceder un poco? Mira, Claudia, en esto cada uno tiene su verdad. Y uno tiene que escucharlas a todos, y al final nuestra conclusión siempre es el llamado al diálogo. Panamá pasó por momentos difíciles. Yo fui vicepresidente constitucional de Panamá y dirigente de oposición por 34 meses. Nuestras empresas fueron, de las familias fueron atacadas, mis cooperaciones privadas fueron escuchadas, mis seguidores fueron totalmente perseguidos, destituidos, y nosotros nos dedicamos fue a trabajar políticamente en una propuesta de gobierno y en esperar las elecciones. Nunca atentamos contra el periodo de gobierno del expresidente. Nos enfocamos en ganar una elección. La ganamos y cambiamos el rumbo del país. Yo siento que esa es la salida. Pedirle al pueblo y a la oposición el respeto al periodo de gobierno del presidente Maduro. Pedirle al presidente y a su gobierno el respeto al derecho de la oposición a
a criticar, a cuestionar y proteger las elecciones del Congreso que van a tener en diciembre. Acompañar a un pueblo hermano en este momento de tensión que viven, pero no se les acompaña creando más tensión, se les acompaña pidiendo el diálogo. ¿Y usted estaría dispuesta a reunirse con estas mujeres, con la esposa de Leopoldo Mi esposa López Lorena almorzó con la esposa de Leopoldo y ha estado en conversación. Autoridades, el día de ayer, un alcalde de nuestro partido que está en gobierno recibió a la esposa del exalcalde. Nosotros el alcalde de Ciudad de Panamá, José Isabel Brando. Correcto, recibió a la esposa. Le rindió un homenaje. Del alcalde. ¿Usted apoyó eso? Eso fue una decisión del alcalde, él está en su derecho. Yo como presidente manejo una política regional, tengo otras responsabilidades diferentes a las de un alcalde y es su decisión y se le respeta. Presidente, Nicolás Maduro ha recogido, dice él, 8 millones de firmas que va a traer acá. Se las va a traer. A pesar de que usted ha sido muy enfático en pedir que se concentren en los temas de la agenda. Y él dice que la va a presentar 8 millones de firmas pidiendo que Estados Unidos levante las sanciones contra personas de su gobierno. ¿Ustedes van a apoyar eso, los mandatarios de la región? O yo lo que le he dicho a todos los jefes de misión, sí, que todo lo que se haga con respeto. Así como pedimos respeto para el presidente Maduro, pedimos respeto para el presidente Obama, pedimos respeto para el presidente Raúl Castro. O sea, nosotros como país anfitrión estamos permitiendo la llegada. Esta mañana en el Foro de la Juventud habían jóvenes de Cuba, tanto que respaldan al gobierno de Cuba como jóvenes que no lo respaldan. Estaban juntos en el foro. Qué bonito, qué oportunidad, no solo que Cuba esté presente en la cumbre, sino que la juventud de Cuba, los que están a favor y en contra del gobierno actual, participen juntos en un foro de juventud. Estamos viendo momentos históricos del continente, momentos donde estamos buscando la paz social para esa forma contribuir a la paz universal. Así que todo lo único que pedimos es que las cosas se hagan con respeto a los jefes de Estado y con respeto también al país que ha abierto sus puertas para permitir todos estos encuentros. Pero las puertas están abiertas. Pero ha habido una reacción de América Latina rechazando esas llamadas por los que la rechazan medidas unilaterales de Estados Unidos en contra del gobierno de Venezuela. Yo siento que cuando las sanciones, o sea, ¿qué opina exactamente? Los gobiernos están en su derecho de cuestionar, sobre todo cuando hay fallas, se sienten que hay fallas en los temas de derechos humanos. Pero a veces hay que tener cuidado cuando una sanción castiga a todo un pueblo y no solo a los funcionarios responsables. O sea, si funcionarios cometen un error en un país, hay unas situaciones que se den, los países podrán decir, bueno, esta persona tiene situaciones con mi país, pero generalizar, sí siento que a veces hay que tener un poquito más de cuidado. Pero en este caso fue una sanción contra 7 funcionarios del gobierno de Maduro. Ese es un tema bilateral entre Estados Unidos y Venezuela. Pero es que los gobiernos de la región han opinado, es decir, por ejemplo, Colombia rechazó, por ejemplo... Panamá también dio su posición en la reunión de la OEA de que sentíamos de que el diálogo era la salida de esta situación. Sí. No las medidas unilaterales. Correcto, es correcto. Nosotros también nos sumamos al grupo de países que pidió el diálogo. Presidente, ustedes ahora están promoviendo esto, el diálogo, la facilitación, y ha sido como esta política que usted pues ha expresado que quiere liderar también en la región, pero de todas maneras sí hay ciertas diferencias. Mire, yo se lo voy a plantear de la siguiente manera. Cuando Estados Unidos cambia esta posición de más de 50 años que no tuvo ningún resultado en cambios políticos en la isla, en Cuba, unánimemente el hemisferio, y hablo del hemisferio porque son los que están aquí reunidos, aplaudieron, pero en dos grupos: los que nunca han cuestionado una dictadura y les parece natural convivir con los dictadores, y quienes lo aplauden porque fue obsoleto, porque no trajo democracia, y esperan que con esta nueva política sí haya democracia, o sea, que sí genere un cambio, que no es indiferente a la dictadura. Panamá, ¿en cuál de los dos grupos está? Usted como gobernante, líder de la región, ¿en cuál de los dos grupos está? Yo estoy en la posición de Panamá, que nos sentimos muy contentos con el paso que ha dado el gobierno de Estados Unidos. Esperamos que el Congreso acompañe al presidente Obama con ese paso de levantar este embargo y que exista un enfoque más humano en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Aquí hay una situación de prácticamente... Es la ley de pies secos, pies mojados, una ley que sentimos que se tiene que evaluar. Es un tema interno del Congreso de Estados Unidos, pero es una ley que incentiva un flujo migratorio en este momento que cruza el istmo centroamericano, donde hay una tragedia muchas veces, porque incentiva que las personas traten de llegar a Estados Unidos porque reciben de inmediato una residencia, pero entonces tienen una situación que pasan por Colombia, pasan por Panamá, por Ecuador, familias, gente así. Yo siento que hay que acompañar al presidente Obama en este proceso de acercamiento a Cuba. ¿Pero para que haya democracia o para que siga igual? Es que para el presidente Obama y el presidente Castro están buscando un acercamiento, y sin duda alguna en ese acercamiento
que están buscando va a ser beneficioso para todos, para Cuba, para Estados Unidos, para América y para el mundo. Para poder abrir. Cuba ¿Pero para que haya democracia o para Sin que duda siga alguna, igual? Cuba se está abriendo al mundo. Hay que dejarlos que ellos se sigan abriendo al mundo como lo están haciendo. El sistema político de Cuba fue producto de situaciones muy difíciles que se vivieron no solo en Cuba, sino en todo el continente de las Américas, en Centroamérica. Cerremos esa etapa. Así como Colombia está muy cerca de cerrar un conflicto, que es el último conflicto que queda de esa época en todo el continente, y está muy cerca de ese diálogo, la van a cerrarlo. Yo siento lo mismo, que este diálogo de Cuba-Estados Unidos nos va a ayudar a consolidar la paz en el continente y a evitar que nuestro continente más nunca sea territorio donde se miden fuerzas las potencias. Y frente a eso, frente al proceso de paz en Colombia, ¿va a haber algún tipo de manifestación o declaración formal en la cumbre? En mi mensaje respaldo al presidente Santos en ese esfuerzo que está haciendo, que es un esfuerzo que si culmina de una forma, como todo indica, exitosa, va a ser un modelo de cómo mediar los conflictos armados, porque al final la única forma a veces de resolverlos es por la vía del diálogo. Presidente Varela, para terminar, un encargo que quedó después de la reunión de medio año aquí en Panamá. Usted fue el anfitrión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que aquí reunió a todos los periodistas de la región, y usted usó una frase muy bonita, y fue la de: a pesar de que queremos el acercamiento y el diálogo, no podemos colgar en el closet todo el tema de los derechos humanos. Le pedimos que usted fuera la voz precisamente de los periodistas, que hay muchos perseguidos judicialmente, canales cerrados, periódicos a punto de hacerlo por falta de papel, persecución judicial contra caricaturistas. En la región hay un ambiente bastante fuerte, y usted se comprometió a ser esa voz de nosotros aquí en la Cumbre de las Américas. ¿Cómo va a ser? Está en mi mensaje. La defensa de la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos, la construcción de las instituciones democráticas están en todos mis mensajes. Mi mensaje de apertura y está en mi mensaje de clausura. Uno no puede, la diplomacia busca el acercamiento entre todos los afectados, pero en ningún momento implica abandonar los valores y los principios en los que uno cree y por los cuales uno está en la vida pública. Pues ya los televidentes lo han visto, todos los televidentes de las Américas, en NTN 24, en Colombia, en Noticias RCN. No nos podemos perder obviamente las palabras y el discurso del presidente anfitrión de esta 7ª Cumbre de las Américas, una cumbre histórica, una cumbre diferente, 20 años de la Cumbre de las Américas desde que comenzó. Las palabras del presidente Juan Carlos Varela pues van a estar muy llenas de contenido según lo que nos ha avanzado en esta entrevista. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a ti, Claudia. Y muchas gracias por ser un presidente tolerante con todas las tendencias editoriales de la región. Muy amable. Bienvenidos. Ese es Panamá, el país que une al mundo. Expresidente Jorge Quiroga, escuchábamos estas declaraciones en esta entrevista que le ha concedido el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a nuestra directora Claudia Gurizati. A propósito de estas declaraciones, ¿usted cree que se puede hablar en ese momento de derechos humanos en el continente americano sin controversia, sin excluir? Mire, yo entiendo la dificultad que enfrenta el presidente Varela, es anfitrión, tiene que conciliar criterios y seguramente debe ser incómodo para el régimen venezolano hablar de respeto a los derechos humanos, de liberar presos, pero el presidente de Venezuela va a estar muy cómodo y sentado. Lo incómodo, lo duro, lo cruel es estar preso en Ramo Verde, sin luz sobre el rostro, sin aire fresco en los pulmones, como está Leopoldo López, como está Ledesma hace tanto tiempo. Y eso es un principio que está en la Carta Democrática de la OEA, que no debe ser soslayado, que debe ser tema de discusión, y nadie pide que los presidentes usen insultos, diatriba contra Venezuela, pero que pidan algo que todos practicamos: respeto a los derechos humanos, respeto a la oposición, libertad para los presos políticos y elecciones justas, libres y transparentes que solo se pueden dar si la oposición está libre, fuera de Ramo Verde, y puede expresar sus ideas en una campaña abierta y no con presos. Mucho más incómodo, mucho más duro es estar preso en Ramo Verde, y pregúntale a Lilian Tintori o a Mitzi cómo se sienten. Van a estar ellos acá. Expresidente, yo le voy a pedir que nos siga acompañando. Voy a ir a una primera pausa comerciales. Vamos a seguir analizando las respuestas que le ha dado el presidente Juan Carlos Varela, el anfitrión de esta 7ª Cumbre de las Américas, que tiene lugar aquí en Ciudad de Panamá, y en ese lugar está en el programa La Noche. Una pausa, ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.